Soy Carlos Sánchez Olave de la Facultad de Estudios a Distancia de Ingeniería Informática de la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es la materia de ética y el tema está relacionado a la ética empresarial y los valores en la organización. Un breve resumen con respecto a esta actividad hace referencia a lo que es la ética empresarial y su evolución histórica. Se realiza una descripción con lo que tiene que ver la incidencia de la ingeniería con el medio ambiente y cómo se debe actuar desde la ingeniería para mitigar el calentamiento global. Seguido a eso se toma el caso de Odebrecht para hacer unas descripciones con respecto a este tema y una reflexión relacionada a lo que es la ética empresarial. Finalmente se hace una reflexión con respecto a lo que ha sido todo este curso de ética y cómo influye esta misma en cuanto a nuestras vidas personales y empresariales. Se pueden sacar ciertas conclusiones con respecto a lo que es la ética empresarial. Se puede decir que con respecto a las definiciones de la ética empresarial como tal son muy variadas, ya que dependen del marco referencial el cual se define, como por ejemplo Verstraeten afirma acerca de la ética empresarial, la cual es una investigación de las opiniones, valores y modelos de comportamiento de los empresarios, gerentes y empleados, así como de las consecuencias de los comportamientos éticos o no éticos de las empresas. También dice que no es una teoría abstracta, sino que un cuerpo de conocimiento práctico orientado al tratamiento de las decisiones de negocios que envuelven dilemas éticos o conflictos de valor. La ética empresarial busca adaptar al contexto de la empresa conceptos éticos. A través de ella la organización puede adherirse a principios y prácticas que guíen a sus miembros hacia la reflexión y la acción moral en el quehacer diario que sea en el ámbito laboral y de negocios. Necesitamos más principios, más ética en los negocios en general y en la industria financiera en particular, porque son los principios éticos los que aseguran un comportamiento adecuado de los agentes en un sinnúmero de situaciones no previstas por las normas. Por otra parte, la ética empresarial también es una disciplina académica, un estudio sistemático de la moralidad en los negocios, las prácticas empresariales, los valores y todo lo que encontramos en la realidad. El fenómeno de la globalización de los negocios, la informática, la revolución digital y el progreso de la tecnología de la información cambiaron aún más los negocios y dieron lugar a nuevos aspectos éticos relacionados con la privacidad y la propiedad intelectual. Resultado de ello ha sido el marco conceptual que se ha desarrollado en torno a la responsabilidad social de las empresas y el establecimiento de los códigos de ética que fueron tratados en la unidad anterior como medios que definen la labor de las empresas en los diversos entornos culturales. Con respecto a la evolución histórica, la ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber y el buen vivir. En el ámbito de los negocios a nivel mundial, la ética empresarial pretende buscar las razones que justifican un sistema moral respecto al otro, para lograr un equilibrio o una mejoría general. El término ética empresarial surgió en Estados Unidos en los años 70 y se expandió en Europa y en Japón en los años 80. Desde la moral, el concepto no significa lo mismo para todas las regiones del mundo, debido a las diferencias sociopolíticas y económicas de cada uno. Lo que en un territorio se consideraba como aceptable, en otro podía no serlo. La ética empresarial se convirtió en una disciplina académica luego de que un grupo de filósofos intervinieran y debatieran sobre la ética en la medicina. Ahora hablaremos sobre la incidencia de la ingeniería con el medio ambiente y cómo se debe actuar desde la ingeniería para mitigar el calentamiento global. La intervención humana en la naturaleza ha generado impactos que afectan negativamente la integridad de los ecosistemas, de los cuales depende en gran parte el bienestar de la humanidad, y que en algunos casos han llegado a amenazar la integridad de la vida misma en nuestro planeta, tal como se evidencia en forma dramática con el calentamiento global y con respecto a la incidencia o cómo se debe actuar.
La ingeniería ha contribuido a generar muchos de esos cambios en la naturaleza, entre los cuales se encuentran aquellos de gran beneficio para la población, pero también aquellos que se consideran insostenibles desde la perspectiva ambiental y social. La insostenibilidad ambiental, entendida como el desbordamiento de los límites impuestos por la naturaleza, en muchos casos tienen su origen en los patrones de producción y de consumo en sí mismos. Pero como sabemos, ni los profesionales de la ingeniería que participaron en la creación e implementación de tecnologías que han sido críticas para resolver diversas necesidades humanas, ni los beneficiarios de estas se imaginaron en su momento que muchas de ellas pudieran traer consigo las negativas consecuencias que hoy conocemos. Tales son los casos, por ejemplo, del transporte a partir de los motores de combustión y de la termoeléctrica que, basados en la combustión del petróleo y el carbón, son dos desarrollos extraordinarios del ingeniero humano con positivos impactos para la sociedad. Pero después de utilizar estos combustibles en forma intensa durante cerca de 200 años, solo recientemente se identificó hace escasa 3 décadas que sus emisiones son causantes mayores del calentamiento global, la principal amenaza hoy existente sobre el planeta, así como de diversas contaminaciones del aire que respiramos con graves consecuencias para la salud humana. Una historia similar a la de los dos casos mencionados se ha repetido con cientos de tecnologías que han sido objeto de desarrollo por parte de las ciencias de la ingeniería y de aplicación por parte de los contingentes de profesionales educados en sus centros de formación. Ahora estaremos mencionando una descripción general acerca del caso Odebrecht. Odebrecht es una empresa con orígenes en Bahía, Brasil, fundada en 1944, la cual fue Marcelo Odebrecht el heredero afortunado de este gran imperio, el cual esta empresa de construcción se basaba en la calidad e innovación. En esta empresa hubo un escándalo el cual se destapó a finales del año 2016, cuando Odebrecht se declaró culpable ante la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, de haber hecho pagos por sobornos a funcionarios de al menos 12 países. Según varias investigaciones realizadas entre los años 2005 y 2014, la constructora realizó sobornos millonarios en distintos países. Esta empresa sobornaba a políticos para apoderarse de muchos millonarios contratos de construcciones públicas y poder tener una ventaja competitiva frente a las demás empresas competidoras. Esta empresa ofrecía un proyecto muy competitivo, relativamente muy bueno, y al momento de ganar el contrato, de inmediato los costos subían el doble y hasta el triple. Cabe resaltar que los competidores quedaban muy sorprendidos con estos precios que ofrecía esta empresa Odebrecht, pero solo lo hacían para poder ganar ese contrato de construcción. Y cuando se destapó todo este rollo, Marcelo resultó implicado por delitos de corrupción y lavado de dinero en unos contratos. Y no solo él resultó implicado, sino que la policía encontró una carpeta en los cuales estaban figurados los nombres y apodos de los políticos que habían sido sobornados sistemáticamente. Así que después de una confesión de los cuales estaban implicados decenas de ministros, políticos y empresarios en más de 12 países, por todo esto ocurrido sucedió la constructora tuvo que pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción. Para sorpresa de muchos, esta empresa sigue en existencia, pero con una nueva identidad visual y cambiando los miembros de alta dirección. Han estado en una crisis económica y no obtienen muchos contratos, pues por lo que tienen una reputación no muy buena después de lo ocurrido. Con respecto a que Odebrecht, lo que tiene que ver con la ética empresarial, pues esta empresa constructora, según todo su proceso leído y visto anteriormente, se evidencia que para nada se ve reflejada la ética empresarial en este caso, ya que con este caso de corrupción y siendo prácticamente el mayor de los casos de corrupción para este tipo de empresas constructoras, no se obtienen los principios aprendidos de lo que es la ética empresarial, no se obtienen resultados legales ante esta situación correspondiente. Así que este caso no es para nada ético, y con esas acciones o investigaciones realizadas que se evidencian claramente lo complejo que fue este caso y la cantidad de dinero que se movió ilegalmente en esta empresa, la cual no fue un país, sino, pues bueno, no fue en un país, sino en bastantes países. Como implicaciones que tuvo en Colombia, este caso de Odebrecht en la construcción de la vía de la Ruta del Sol refiere irregularidades en contratos y sobornos por 28 millones de dólares.
Como segunda medida son investigadas las campañas electorales de Óscar Iván Zuluaga y del expresidente Juan Manuel Santos en el 2014 por más de $1.000.000 cada uno. Una reflexión aplicada a Colombia, pues al momento de hablar de ética empresarial con respecto a este tipo de situaciones se puede concluir que la corrupción se puede evidenciar en cualquier tipo de casos y para nada es ético hacer este tipo de cosas, pues ya que es muy mal hecho y vergonzoso para el país en general y una muy mala reputación que queda para futuras negociaciones. En este tipo de casos, como lo es en las contrataciones de proyectos en los cuales se ve bastante movimiento de dinero y en cantidades que son de gran pérdida para todo el país involucrado, pues en estos casos correspondientes de corrupción. Bueno, y como último detalle, quiero dar una reflexión final sobre el curso de ética, pues con respecto a para qué sirve la ética empresarial para mi vida personal y profesional. Con respecto a mi vida personal, es bastante interesante este tema porque aparte de poder aprender acerca de la ética y poderla aplicar a mi vida, más que eso se debe saber que por encima de aprendizajes y pues además ya todos debemos de tener una ética personal, la cual todo el tiempo que estamos en vida desde muy chicos ya la deberíamos ir practicando y no necesariamente se necesitan de estudios basados en este tema, porque independientemente de lo que se aprende, ya debemos de ser unas personas al menos un poco éticas con respecto hacia todo nuestro diario vivir y nuestras interacciones con las demás personas. Y con respecto a la ética como uso en la práctica profesional, esta contribuye a reconocer qué es lo que está bien y mal en cuanto al ejercicio de la profesión. Además, la ética profesional se basa en un bien común, es decir, que contribuye a que el profesional entienda que el beneficio colectivo, tanto social como de la empresa, está por encima de su interés personal y en el caso correspondiente se da prioridad a la labor o servicio prestado que se hace durante este tiempo determinado de prestación al servicio de una empresa o dependiendo del campo laboral en el cual esté desarrollando. Sin más que agregar, espero la información haya sido muy clara y muchas gracias por ver este video. Que estén muy bien.